Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor que podemos encontrarnos una vez más para compartir el culto, el canto y, por supuesto, la reflexión en torno a la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a avanzar, ya hemos llegado al capítulo 4 de la epístola a los Hebreos y vamos a analizar en el capítulo 4 los versículos 1 al 10. Y quisiera darle lectura a la vez que les recuerdo que quienes no han podido acceder a los sermones anteriores, estos están en las plataformas de nuestra iglesia, así es que es posible encontrarlos, ponerse al día y llegar hasta el capítulo 4, que es donde vamos a reflexionar hoy. Así es que, bueno, en Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, versículos 1 al 10, dice así: Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esto es Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10. En el segmento anterior, la segunda mitad del capítulo 3, sobre la cual se predicó la semana pasada, se recordaba, o nuestro texto, nuestro escritor a los Hebreos, nos recordaba lo que había acontecido en la historia de Israel y que ha quedado escrito en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas fueron enviados por Moisés a espiar a sus enemigos y regresaron los espías con las noticias, y la vasta mayoría de los espías, en lugar de llegar confiados porque habían visto la mano de Dios desde la salida de Egipto en adelante y durante el tiempo en el desierto, llegan aterrados porque, según ellos, se han encontrado con una raza de gigantes que habita la tierra, y entonces están seguros de que si entran a la conquista van a un suicidio seguro. Pero no habían tomado en cuenta que la promesa de Dios era llevarlos a esa tierra. Con lo cual, ese acto es considerado en el texto bíblico como un acto de rebelión contra Dios, como la falta de fe en la promesa de Dios, que consistía en que los llevaría a ese descanso, a ese terreno, a esa tierra que les había prometido.
Bueno, el escritor de Hebreos le dice a los cristianos, por supuesto después de los tiempos de Cristo, a los cristianos a los que les escribe, que se cuiden, que si la promesa dada en esa revelación mediada por Moisés, que ya se ha dicho que es una revelación incompleta comparada con la revelación de Jesús, si esa revelación y esa promesa entregada en ese contexto era tan importante como para que los que no confiaron en ella fueran castigados y no pudieron entrar en el descanso, en el reposo, ¿cuánto más severa sería la consecuencia de no confiar en esta otra promesa mediada por Jesús, que entonces sí es una revelación completa? El segmento que hoy vamos a estudiar va todavía más lejos. Hay incluso un reposo que es superior a lo que imaginaban los israelitas de la historia anterior. Se trata de un reposo donde el ser humano descansará de todas sus obras. Un reposo donde descansará de sus obras humanas, pero especialmente de esas obras que son fruto del esfuerzo por vincularse con Dios. Todo el esfuerzo por mantener ganado el vínculo con Dios. La promesa de ese reposo, según la epístola a los Hebreos, es una promesa que tiene ciertas características particulares. Y de eso vamos a hablar hoy. Y quisiera presentarles o proponerles 3 características de esta promesa. En primer lugar, la promesa de entrar al reposo sigue vigente, pero también la posibilidad de no entrar al reposo sigue vigente. Dicen los primeros versículos del capítulo 4, cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, está citando textos antiguos, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. La idea del reposo en el pueblo de Israel, del descanso, del lugar de llegada final del peregrinaje, tuvo toda una evolución en el pensamiento judío a lo largo de la historia. Parece ser que se inicia con una esperanza en un reposo bastante concreto y bastante material, como es el de llegar finalmente a la tierra que se les había prometido, o a la así llamada tierra prometida. Pero en la medida en que se toma conciencia de que la permanencia en la tierra prometida no ocasiona realmente un descanso, un reposo, entonces se empieza a generar la idea de que este no era el verdadero reposo. Y entonces encontramos en el Antiguo Testamento, en algunos de los libros, que, como el Salmo que cita nuestro autor, que Israel empieza a esperar un reposo futuro, digamos así, un reposo escatológico.
La buena noticia de la promesa de entrar a ese reposo donde descansaremos de todo esfuerzo humano, especialmente de todo esfuerzo humano por vincularse con Dios, dice nuestro autor, sigue por tanto vigente. Miren el versículo 1, la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. Así es que esta es una característica, ¿no?, de la promesa de Dios, sigue vigente. Pero también sigue vigente la posibilidad de no entrar en ese reposo. También pudiera ser, como le pasó a los que primero oyeron esta promesa del reposo, que nosotros nos quedemos sin entrar, dice nuestro autor, si no abrazamos la fe en Jesús con generosidad, si no la abrazamos con compromiso, abandonados a Jesús. En el versículo 2 se dice, pero el mensaje que escucharon, esos primeros, no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Así es que la promesa de entrar en el reposo sigue vigente, no se agotó con la llegada a la tierra prometida en la historia antigua, pero también sigue vigente la posibilidad de no entrar. Y por eso nuestro autor parte nuestra sección diciendo, cuidémonos, cuidémonos. No sea que aunque la promesa sigue vigente, nosotros terminemos sin entrar. En segundo lugar, la segunda característica es que se trata de una promesa nacida de la misericordia. Miren los versículos 6 y 7. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ya veníamos estudiando esta apropiación que hace nuestro autor del Salmo 95, donde ya en el Salmo se hace una rememoración de esta actitud que los israelitas tuvieron allí en el desierto. Si en la época de los Salmos se habló de un hoy, razona nuestro autor, quiere decir que se trata de otro reposo distinto de aquel al que no pudieron entrar en la época de Josué. Y entonces nuestro autor aplica ese hoy a las posibilidades que se abren con Jesús. Los primeros no entraron, pero la promesa no está hecha para no entrar. Mire, esto a mí me parece relevante de mencionar. No es una promesa como si Dios estuviera haciéndonos una pitanza, como si Dios estuviera queriendo que no entremos. No, la promesa no está hecha para no entrar, sino para entrar. Y por eso se establece un nuevo hoy, un nuevo día. Dice el verso 6, por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. El hoy de nuestro autor de la epístola a los Hebreos es el hoy suscitado por Jesús. Por tanto, es hoy, nuestro hoy también. El hoy que permite acceder al reposo si estamos dispuestos a abrazar al Señor. Así es que la promesa sigue vigente, pero también la posibilidad de no entrar. Pero por otro lado, es una promesa fundada en la misericordia. Como no entraron los que fueron invitados, se abre un nuevo hoy
a contar de la obra de Jesús. Hoy es también hoy, el día y el momento en que escuchas esta reflexión. La tercera característica de esta promesa es que se trata de una promesa con resultados duraderos. Miren los versículos 8 al 10. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Es posible que mirando su propia historia, muchos de los israelitas y probablemente algunos de los judíos creyentes en Jesús, de la comunidad a la cual escribe el escritor de Hebreos, hayan pensado en la gran victoria de Josué al conquistar finalmente la así llamada tierra prometida. El reposo ya es nuestro, habrán pensado. Nuestro autor razona históricamente, como decíamos hace un minuto, y dice, bueno, si efectivamente entrar a la tierra prometida hubiera sido el reposo prometido por Dios, ¿qué sentido hubiera tenido que el salmista hubiera vuelto a hablar de un nuevo hoy, de un nuevo reposo? El reposo del Señor no puede reducirse a conquistas temporales y materiales. Israel creyó encontrar el reposo en la conquista de su meta temporal. Ganamos, llegamos, habitamos la tierra que el Señor nos dio. Conquistar la tierra prometida bajo el liderazgo militar de Josué parece haber sido tenido como el cumplimiento finalmente de la promesa del Señor. Pero nuestro autor, el escritor de la epístola a los Hebreos, querría dejar claro que si ese hubiera sido el reposo, Dios no hubiera seguido ofreciéndolo como posibilidad para la posteridad. En realidad, no han entrado al verdadero reposo, con lo cual se instala una nueva comparación. Lo que ofrece Cristo es el verdadero reposo por oposición también a ese otro reposo temporal, momentáneo, que nunca logró proveer el descanso de todas sus obras a quienes lograron entrar. Eso nos lleva a algunas consideraciones finales. En primer lugar, no debemos confundir el reposo que ofrece Dios con los reposos temporales que surgen en nuestra propia vida o que nuestra propia vida suscita. Frecuentemente hay momentos de la vida en que creemos llegar a la meta. A veces para algunos un matrimonio, la finalización de una carrera, la obtención de un trabajo, la compra de un bien valioso para el cual se esforzó una familia o una persona toda la vida. Y es como que uno siente que por fin ya llegó. Bueno, nuestro autor diría, cuidado, no confundamos esas metas temporales, esos reposos temporales, esos descansos temporales, materiales, humanos, con aquello que ofrece el Señor. El reposo del Señor tiene características ilimitadas, ¿no? Es un descanso de todas nuestras obras. Es la convicción, el estado del alma, vamos a decir, en que sentimos que estamos en los brazos, realmente en los brazos del Señor.
que no serán esfuerzos nuestros y esfuerzos humanos o a veces destrucción nuestra y de nuestras fuerzas por alcanzar una meta lo que nos da el descanso, sino la obra de Jesucristo en la cruz. El reposo que da el Señor es ese reposo que no tiene límite ni tiene un contorno completamente delimitado. Pensaba como el agua que ofrece Jesús, esas comparaciones que el Señor hace en alguno de sus discursos, es muy interesante. El agua que da el Señor otorga vida y el que la bebe no tendrá sed jamás. Así también el reposo que da el Señor otorga el descanso de todas las obras y de los trabajos. En segundo lugar, como consideración final, no debemos desperdiciar el hoy de nuestros tiempos, queridos. Nosotros también podríamos desaprovechar el mensaje de descansar en Dios. Cuando tomamos esos caminos secundarios, esos caminos alternativos a Jesús. El camino de la ley de Moisés, por ejemplo, en la lógica del escritor a los hebreos. Si se quiere seguir en la línea de la religiosidad mosaica, o uno podría decir de cualquiera de nuestras religiones, entonces habrá descansos temporales, pero serán descansos engañosos, falsos, que tienen finalmente un límite. No será el descanso que ofrece el Señor. Hoy es una oportunidad importante. La misma palabra tiene un sabor a urgencia, porque hoy no es mañana, porque hoy es la única seguridad que tenemos, porque no sabemos si vamos a estar mañana. Entonces, hoy es cuando podemos renunciar a las seguridades que otorga nuestro propio esfuerzo humano controlable y medible y abrazarnos a Jesús y esperar que Él nos dé el reposo que nuestra alma necesita. Somos invitados a descansar de nuestras obras. Somos invitados a dejar de cargar con nuestros propios pecados, con nuestros propios esfuerzos por vivir una vida vinculada a Dios. Somos llamados a dejar en el camino la carga que llevamos de aquellos que pretenden por su mérito, por su esfuerzo, por su propia moral y conducta abrazar a Dios. Hoy es el momento de dejar de confiar en esfuerzos humanos, incluidas nuestras religiones, por muy bonitas y cristianas que parezcan. Hoy es el momento de empezar a confiar en Jesús, en su obra histórica en la cruz. Es el momento de abandonarse a los pies del Señor. No importa cuán gigantes sean esos enemigos que vemos en el horizonte. Que no nos pase como el Israel histórico. Frente a los gigantes hasta la promesa del descanso de Dios se les olvidó. No, nosotros no. Frente a los grandes gigantes que enfrentamos en la vida, la figura del crucificado ha de ser la promesa de nuestro descanso en los brazos del Señor. La promesa según la cual el Señor dará el reposo es una promesa que permanece todavía hoy. Terminemos con unas palabras de Jesús que son muy interesantes y que están muy en la línea de lo que dice el escritor a los hebreos varias décadas más tarde. El Señor dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No descuidemos esta promesa y vamos a Jesús
los trabajados, agobiados, Él nos va a dar descanso. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de volver a oír la antigua promesa. Gracias, Señor, porque también hay un hoy para nosotros. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús que frente a tantos agobios, frente a tanto trabajo, frente a tanto esfuerzo, tanta carga de problemas que vivimos hoy como comunidad de fe, como familias, como individuos, como hombres y mujeres que buscan tu rostro pero que experimentan la carga, ayúdanos a encontrar también tu reposo, tu descanso. Estamos hoy, Señor, ante ti y a los pies de la cruz, cargados, agobiados, esperando que tu promesa se cumpla en nosotros y que nos des tu reposo, tu descanso, Señor. Que así sea en nuestra vida. Mira con misericordia a cada hombre y mujer que en nuestro medio, siguiendo tu palabra, invoca tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.